así más o menos. Bueno, me gusta verles todos aquí, ver caras familiares, visitas, chévere. Bueno tenerlas por aquí, por estos espacios. Y hoy continuamos nuestro estudio en Juan, capítulo 12, retomamos. La vez pasada, si se acuerdan, habíamos estado abordando del versículo 1 al versículo 11, en el cual Jesús había sido ungido, fue ungido por María con un aceite bastante caro, si se acuerdan. Visto esto, bueno, entonces le sigue la secuencia a ello, pero el contexto sigue siendo más o menos el mismo, ¿ya? En el que pues Jesús está a punto de, y decíamos la semana pasada, ya entrar a Jerusalén, porque la semana pasada se nos mencionaba de la fiesta de la Pascua, la cual estaba a punto de darse, ¿no? Además de Juan capítulo 12, para los que están tomando notas, veo que hay varios que tienen sus apuntes, es chévere y bueno, por eso pueden repasar en la semana. ¿Qué fue lo que me estaba diciendo el Señor? Sí, hay algunos de nosotros que tenemos como esa memoria fotográfica, inmediatamente la captamos aquí, quedamos listos, pero hay algunos que es bueno como que repasar, ¿cierto? Yo soy de esos también. Entonces es bueno tomar la nota. Tenemos otras escrituras entonces que vamos a estar viendo el día de hoy, Juan capítulo 11, vamos a dar una escritura ahí, 12, 18, Zacarías 9, importantísima para nosotros el día de hoy, Mateo 6, Mateo 23, Mateo 13, Filipenses 2, 1 Samuel 16, 1 Corintios 2 y 1 y Proverbios 13. Esas son las escrituras que nos van a apoyar en nuestro estudio el día de hoy. La mayoría están aquí, o sea que van a poder anotarlas o verlas directamente en la pantalla. Eso es todo para comenzar, entonces vamos a abrir este espacio en oración. ¿Amén? Padre, te damos gracias como es de costumbre, Señor, y nos preparamos, Señor, para recibir tu palabra. Descansamos en ti en este momento, porque sabemos que en ti encontramos precisamente ese descanso para nosotros que venimos cargados o agobiados, Señor. Cargados de distracciones en el mundo también, para poder dedicarte a ti este espacio en especial, disponer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, todo nuestro entendimiento para escuchar de ti, de tu Espíritu, y que con nosotros el día de hoy, Señor. Te pedimos que te manifiestes de una manera poderosa en cada uno de nuestros corazones, Señor, transformativa en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en especial, y que pues sea todo esto para honra y gloria tuya. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Bien. Recordéis, pongamos nuestros dispositivos en silencio o modo avión. Buena práctica, con eso no tenemos distracciones durante nuestro tiempo juntos. Listo. Entonces, Juan capítulo 12. Versículos del 12 al 19. Vamos a leerlo de corrido y después entramos un poquito a entender qué nos está diciendo el Señor. ¿Listo? Entonces, al siguiente día siguiente de la unción, ¿no? De lo que estábamos diciendo la semana pasada. Muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, Juan 12, 12 al 19. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como decía la Escritura: No temas, oh hija de Sión, mira, que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por esto, los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo la gente
lo sigue, mire cómo lo sigue todo el mundo, perdón. Bueno, aquí nuestra porción de la palabra el día de hoy. Entonces, vemos lo que coloquialmente nosotros conocemos como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Lo que tradicionalmente se lee también en el Domingo de Ramos, ¿cierto? Y de hecho hicimos algo de esta meditación porque estábamos ya en el estudio de Juan, entonces entramos un poquito. Entonces hoy no es una repetición. Para los que estuvieron aquí el domingo ese de Ramos, entonces pueden tomar nuevos apuntes, si no es la misma, pero es lo que tradicionalmente se ve como escritura durante ese domingo que se celebra la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y más allá de una celebración, lo que nosotros vamos a ver hoy, y quiero que veamos el día de hoy aquí, son unos ejemplos muy puntuales de parte de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra como tal, que nos deja unos desafíos que definitivamente creo que hacen, cobran efecto en nuestras vidas, resuenan a nuestras vidas. Ejemplos de un rey muy distinto al rey que el mundo pinta, ¿cierto? Es un rey humilde. Entonces todo va a girar alrededor de esa humildad de nuestro Señor Jesucristo, y nos invita a abrazar esa humildad a nosotros mismos y reflejarla también hacia el mundo. Vamos a ver la primera parte. Los invito a versículo 12 y versículo 13, y mirámoslos detenidamente. De nuevo dice: al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: Hosana. Ahora, ¿qué significa esa palabra Hosana? ¿Alguien sabe? Puntos extra. Dios Salva. No Dios salva, sino salva. Literal. Así es una expresión hebrea y eso es lo que significa. Y termina siendo parte de una alabanza, ¿ya? Alabanza coloquial que nosotros hacemos también. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa palabra, aquellos o esas palabras que están ellos compartiendo ahí también se agarran del Antiguo Testamento. Hay un salmo que es el Salmo 118, versículos 25 y 26. Pueden poner en sus Biblias ahí al ladito si no lo tienen. Salmos 118, 25 y 26, al lado de bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. A eso se refieren cuando están diciendo esto. Ya ellos están dando cuenta, están viendo el cumplimiento de escrituras. Es más, lo que están, uno es lo que están diciendo, otra cosa es lo que han escuchado, otra cosa es lo que van a ver ellos en el momento. Cuando lleguemos al versículo que sigue, nos vamos a dar cuenta de la demostración en físico del cumplimiento también de las escrituras, y por eso están cantando, están gritando a voz en cuello, como dice ahí, Hosana. O sea, llegó el Salvador, salva, ¿sí? Y ahí está. ¿Y cuál es la escritura que se está cumpliendo? En Zacarías, capítulo 9, versículo 9, nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Y esa es la palabra clave el día de hoy, muy distinto, porque vamos a ver que en medio de esta multitud, aunque conocen mucho seguramente la escritura, ciertamente todos los hombres dentro de este contexto conocían las escrituras y conocían estas profecías de Zacarías, y cuando lo están viendo muchos lo conectan. Hay algunos que no lo conectan porque no encaja dentro de sus expectativas esto de humilde. Tal vez cuando leyeron la escritura, así como hoy lo estamos leyendo nosotros hoy, pero claro, un papel distinto: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso. Y ahí tal vez se quedaron, porque era lo que estaban esperando, lo sabemos. Todos los recuentos de la historia del pueblo nos dicen que no estaban, y por eso muchos rechazaron a Jesús, porque no vino como el mundo pensaba que él venía. Un rey con una autoridad
igual a la del mundo, autoritario, ¿cierto? Un rey que venía a dar con mano dura al imperio romano, un rey que venía a hacer justicia aquí en la tierra. Se les olvidó tal vez que continuaba la escritura y decía humilde. Y lo que quiero que nosotros tal vez miremos el día de hoy es este ejemplo de un humilde rey que nos invita, y es la primera lección para el día de hoy, a no limitar a Jesús a nuestras expectativas terrenales. No limitar a Jesús a nuestras expectativas terrenales. Y tal vez nosotros podemos ver en momentos en los que nosotros hemos estado buscando algo, necesitando algo, tal vez pensando que es una necesidad para nosotros, y oramos y oramos fervientemente porque somos obedientes y se nos dice orad sin cesar, ¿cierto? Y también se nos ha dicho pidan y recibirán, ¿cierto? Y lo hemos hecho, y de repente estamos en esa pedir y lo escuchamos es grillos, tal vez cierto silencio, ¿sí? Profundo, o tal vez sí hay respuesta a esa oración, pero esa oración fue respuesta de una manera que nosotros no esperábamos. Tal vez esperábamos un sí, nosotros pensábamos que definitivamente necesitábamos lo que estábamos buscando, es más, tal vez hasta nos merecíamos lo que estábamos buscando nosotros, y no nos llega. Y porque no nos llega, entonces Dios no cumplió la expectativa, entonces yo voy a tomar medidas acá. Y empezamos nosotros a caminar por un camino indebido, por el camino mío y no el camino de Dios. Y terminamos nosotros con más y más problemas de los que originalmente teníamos. Hace aproximadamente, no sé, unos 3, 4 años atrás tal vez, conocí a una persona que tenía una fe fuerte en el Señor. Pensaba uno, porque se manifestaba de esa manera. Y cuando esta persona empezó a tener una prueba, y la prueba era económica, caso que creo muchos tal vez nos podemos identificar, ¿cierto? Y Dios pareciera no le estaba respaldando a ella. Ella y su familia tomaron unas decisiones que llevaron a que eventualmente, a raíz de esas decisiones, un familiar se enfermara, porque no estaba en el lugar que debía de estar, y se puso grave, y se perdió tiempo y se perdió dinero, y la persona que tuvo que viajar tuvo que regresar, y las cosas no han mejorado aún. Y nosotros, el consejo que le dimos fue: quédate quieta, porque sentíamos y veíamos las circunstancias alrededor de la vida, y no lo hizo. Y lastimosamente, hoy yo no puedo decir que esta persona tiene la fe que yo veía hace tiempo atrás. Ahora sus expectativas no fueron cumplidas por Dios y las cosas van de mal en peor, y en vez de reconocer que es por consecuencia mía, porque yo no le puse atención a Dios, entonces estoy culpando a Dios y estoy culpando a otras personas también. Y mis hermanos amados, yo les imploro a ustedes que más bien entendamos que Jesús tiene expectativas muy distintas a las de nosotros, porque tiene una perspectiva mucho más amplia que nosotros tenemos. Él ya la tiene clara, Él ya la ve, ¿sí? Él es el GPS. Cuando nosotros estamos en medio de la reserva del Malmo, saliendo de Tunja, y estamos perdidos bajo X cantidad de árboles, Él sabe dónde nosotros estamos. Y Él sabe hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y Él sabe cuál es la salida de esa reserva. Entonces,
fíjense lo que dice la palabra en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Sí, Él tiene una perspectiva mucho más amplia que nosotros. Contestó Jesús, si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús está hablando a sus discípulos en ese momento, y está hablando también a la audiencia que está viendo el juicio a la misma vez, diciendo, yo puedo hacer aquí lo que yo quiera, pero yo no voy a confiar. Inclusive Jesús está diciendo, yo no voy a confiar en lo que yo puedo hacer, yo voy a confiar en la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que yo perezca, ¿sí? Porque Él está ahí ante el juicio en ese momento, y le están preguntando y le están diciendo, bueno, si tú eres el rey de Israel, pues sálvate, ¿cierto? Y más bien el pensamiento de Jesús para nosotros es que busquemos la sabiduría de lo alto por encima de cualquier otra cosa, porque si nosotros buscamos la sabiduría de lo alto, la perspectiva de Dios, entonces vamos a poder estar tranquilos y recibir verdaderamente lo que necesitamos, y aún mucho más de lo que necesitamos. El Señor nos muestra de muchas maneras, pero lo deja Él mismo en parte de su palabra. En Mateo 6:33 conocemos tal vez muchos esta escritura: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas serán añadidas. Entonces tenemos que caer en cuenta que muchas veces sí, nuestras expectativas son más altas de las que Dios tiene para con nosotros, de las que nuestro Señor Jesús tiene para con nosotros. Pero ¿saben qué? Hay veces que también son mucho más bajas de las que Él tiene para nosotros. A veces sus expectativas son mucho más altas y nosotros pensamos muy por debajo de lo que Él piensa, ya sabemos. Y lo que Él tiene para ti, en tu mente, no tiene el valor que lo que tiene en la mente de Él. En la mente de Él, lo que tiene para ti tiene mucho más valor de lo que tú tienes en tu mente. ¿Sí? A veces también pasa que nosotros conjugamos este principio en cuanto a lo que a Dios se refiere, que no nos da las cosas que nosotros queremos o buscamos, con las tergiversaciones que se han dado a la palabra misma de Dios. Y cuántos de nosotros hemos entrado en pensamiento, o alguien nos ha dado el pensamiento de que el cristiano, dice Jesús mismo, ¿cierto? En Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida. Sí, se la saben todos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Se nos ha dicho que esa escritura se trata de prosperidad, ¿sí? De que en esta vida la vamos a pasar bien. Pero eso no es así. De eso no se trata esta escritura. Porque quiero decirles, hermanos y hermanas, que la vida abundante es la plenitud suya en mi vida, ¿sí? No la plenitud terrenal para con nosotros. Es la plenitud suya. Es más y más de Él en mí. Esa es la vida abundante. No es las cosas que yo quiero obtener o los logros que yo quiero llegar a cumplir. No. Eso no es la vida abundante. La vida abundante es más de Dios en ti. Entonces, aquí vemos cómo Él nos llama a buscar no limitar a Jesús a nuestras expectativas terrenales. Ellos se quedaron, muchos de ellos, se quedaron ahí. No lograron, cuando vieron la multitud, muchos ahí de esa multitud, Rey, Hosana, ¿están locos? Nada que ver, un melenudo ahí en un burro. Esto es un show de circo, ¿sí? Les patina el coco, se les corrió la teja. Sí, es el pensamiento real de muchos de ellos. Gloria a Dios que muchos sí tuvieron la perspectiva correcta que veíamos en Zacarías 9:9 y al final, humilde. Y le siguieron. Porque nosotros estamos hoy aquí porque ellos siguieron también. ¿Sí? Nosotros somos frutos de esa temprana iglesia también.
Amén. Continuamos y veamos más del burrito. Dice en el versículo 14 y 15, entonces de nuevo, Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura, y esta es la referencia a Zacarías 9:9, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Jesús podía haber elegido el camello más elegante, el caballo más elegante, un escenario aún hasta mejor. ¿Por qué afuera de la ciudad y por qué no ya en la ciudad? ¿Por qué no carrozas de carrozas de carrozas? ¿Cierto? Pero él escogió el burrito. Algo que tenemos que tener en cuenta de Jesús es que él vino, como él mismo lo dijo, ¿no? Yo vine aquí a servir y no a ser servido. Pero sin embargo fue alguien que comenzó un gran movimiento, eso lo reconocemos, ¿cierto? De ahí podemos decir que Jesús era un líder, ¿cierto? El mejor líder que ha habido en la historia de la humanidad, ¿sí? No ha sido uno de estos líderes políticos o militares que se citan en muchos lugares también, que si Churchill, que si qué sé yo. No, Jesús es el mejor líder, ¿ya? Y el ejemplo del mejor líder, del que más trascendencia ha tenido a lo largo de la humanidad, tanto así que dividió la historia de la humanidad en dos, antes y después de su vida, ¿cierto? Y que sus escritos y los escritos de sus escritos han sido plasmados en el libro que más se ha vendido y más se ha impreso a lo largo de la historia de la humanidad, y de donde salen más y más ejemplos para nosotros. Aún personas que ni siquiera son creyentes en Jesús citan la Biblia y citan las palabras de Jesús. Vino montadito a entrar a la ciudad en un burrito. Y eso fue por elección propia. Caigamos en cuenta de eso, de que fue por elección propia. Fue por elección propia, y sabemos esto porque esto ya estaba decretado cientos de años antes, ¿sí? Y sabemos que Él es el verbo, Él es la palabra, y que por Él todo fue creado y para Él todo fue creado, y que lo que el Padre hace y Él hace es uno, porque son uno, y el Espíritu hace y es uno, ¿cierto? Entonces Él escogió que iba a ser de esta manera. Cuando Él entra, Él está diciendo también, yo nunca cambio, ¿sí? Tal vez se escribió de mí esto, pero ¿saben qué? No me parece. Me parece que debo de demostrar mi poder y mi autoridad de una manera distinta. No, Él fue coherente con lo que ya se había dicho en su palabra, ¿sí? Y eso es algo importante que nosotros podemos resaltar también. Y lo que nosotros podemos ver aquí también de ejemplo de parte de Jesús, y segunda lección para nosotros el día de hoy, es que nos invita a abrazar la humildad en nuestra influencia y liderazgo. Todos de nosotros tenemos influencia sobre alguien. Todos nosotros. No hay nadie aquí que no tenga influencia sobre alguien. Y no hay nadie aquí que de una manera u otra no esté también dando ejemplo de líder hacia alguien. Puede que sea buen ejemplo, puede que no sea buen ejemplo, pero todos nosotros que estamos aquí, alguien nos está mirando, alguien se está fijando en nosotros, alguien está siguiendo nuestros pasos. Un compañero, un hermano, una hermana, un padre aún. Yo conozco personas aquí que están criando a sus padres. Sí. Hay personas aquí que sus padres son como chiquitos, son un poco inmaduros, ¿sí? Y miran a sus hijos como los ejemplos. Hay personas aquí claramente al revés, que más bien como hijos nosotros miramos a nuestros padres como ejemplos. Hay tal vez algunos compañeros de trabajo aquí que
te miran a ti, aunque tú no tienes una posición de líder, y están mirándote a ti como, wow, este está haciéndolo de esta manera. Yo quiero seguir esos pasos. Y todo eso está bien, pero lo importante es que estemos resaltando de nuevo la palabra humildad. Hay que injertar la palabra humildad dentro de nuestra influencia y dentro de nuestro liderazgo si nosotros queremos que ese liderazgo sea efectivo. Si ese liderazgo ha de también darle gloria a Dios y no darme gloria a mí. Abrazar la humildad en la influencia en que nosotros tenemos también. Hay personas que uno escucha por ahí y quieren decirle a uno de todo. Cada vez que uno le hace un comentario, sí, mira, y estoy ¿sí? Y se dan a conocer ellos y el conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Y sobre todo lo que uno dice tiene una opinión. No sé si eso se viera de parte de mí. Yo les puedo decir a ustedes, definitivamente no creo que de parte de mí eso viniera en humildad. No sé de otra persona, yo no puedo juzgar a la otra persona, pero yo resalto de mí. Si tú me dices algo y tengo un comentario para todo lo que tú dices y te tengo la redirección y la solución a todas tus inquietudes, entonces tal vez estoy dándote a demostrar lo tanto que yo conozco, lo tanto que yo sé, lo tanto que he estudiado, lo tanto que he leído, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, lo importante es insertar la humildad de Jesús allí, para que nosotros podamos ser más efectivos. Fíjense que Jesús, en los momentos en que las personas tenían alguna necesidad, Él se identificaba con ellos, ¿sí? Y no les hablaba desde una posición de inferioridad, o sea, de ellos, como si fueran inferiores, sino que les levantaba. Fíjense la exhortación que venimos viendo las últimas semanas atrás de parte de Jesús para María. Fue una exhortación, sí, sin duda, pero ¿cómo la hizo? No le dijo, tú sí que estás como mal, ¿no? No te has dado cuenta lo importante que soy yo. Siéntate ahí y escúchame. De esa manera no le dijo así, ¿no? Tal vez nosotros podemos malinterpretar eso, pero le dijo, no, Marta, tú estás haciendo algo bien, me estás sirviendo y eso es importante, pero quiero que le des tú más importancia a lo que necesitas aprender, ¿sí? Tu hermana está aprendiendo, tú también necesitas aprender, todos necesitamos aprender. De nuevo, la semana pasada también resaltábamos que Jesús creció en sabiduría, Él estaba aprendiendo a ser sabio cada vez más también. En fin, nosotros, ¿cómo podemos aterrizar esto en nuestras vidas? Pues nosotros podemos reflejar en nuestros ámbitos de liderazgo, bien seamos nosotros padres de familia, esposos, hermanos, sea la posición que nosotros tengamos, y podemos reflejar mejor el liderazgo para con nuestras esposas, para con nuestros hijos, para con nuestros hermanos, en fin, en la manera en que nos expresamos para con ellos, la manera que les animamos y exhortamos a ellos también, ¿sí? A veces a uno como padre, de verdad que se pasa, ¿sí? A veces uno, ¿cuántas veces? Eso no es una manera muy humilde de decir las cosas, ¿cierto? Se lo he dicho una y mil veces, es el dicho coloquial por ahí, ¿no? Y eso es como que más bien queriéndoles decir, es que usted es como bobito, ¿cierto? En cambio de decirles más bien a nuestros hijos, intentémoslo de nuevo. Intentémoslo de nuevo. Suena más humilde, ¿cierto? Es más humilde. Es más,
al tú decir intentémoslo de nuevo, te estás incluyendo tú ahí para ayudar, ¿cierto? Y eso mismo lo podemos hacer también nosotros, siendo tal vez algunos de nosotros o también ejercemos o hemos ejercido autoridad sobre personas que empleamos. Y tal vez inclusive a esas personas las hemos tratado de esa misma manera. Y si no las hemos tratado de esa manera, tal vez hemos pensado de esa manera para con ellos. Yo tenía un empleado hace un tiempo atrás que sí, era un poco lento para aprender. Bastante lento para aprender. Y no siempre utilizaba y empleaba las mejores herramientas para cuidar de la mercancía, cuidar de sí mismo y cuidar de las personas alrededor de él. Era un poco torpe en ese sentido, no logro encontrar otra palabra. Y se le caían las cosas y se dañaban y se perdía la mercancía. Y en una ocasión estaba cargando algo bien pesado, un generador de hecho, y lo soltó y me cayó a mí en el pie y me fracturó el pie. William se llama él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tú dejar de emplear las normas de seguridad que se te han enseñado tantas veces? Es que usted sí es... no se lo dije, pero lo pensé. Sí lo pensé. Y no es humilde de mi parte el haber pensado de esa manera. Ya, él tenía una incapacidad de entender las cosas como tal vez muchas otras personas la pueden entender. Sí, Señor, yo soy William muchas veces. Gracias por tener la paciencia que tienes conmigo. Gracias por ser humilde y no decirme, Alex, se aburro. Abracemos la humildad en nuestra influencia y liderazgo, porque hay personas que nos están viendo y nosotros queremos reflejar a Cristo al mundo. Cristo nos dice que Él, dice aquí en Mateo 23:12, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y sabemos de Jesucristo, nuestro ejemplo más grande, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, no como el mundo, no enseñoreando, no en soberbia, no escogiendo lo mejor, no con demostraciones de fuerza y poder que no glorifican a Dios, sino que más bien buscamos abrazar la humildad en medio de nuestra influencia y nuestro liderazgo. Tim Keller decía repetitivamente, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Cuando tú piensas menos en ti mismo, tú piensas más en quienes están alrededor de ti, ¿sí? Eso es humildad también. Continuamos, el siguiente versículo, y nos dice aquí, cuando la multitud grita Hosana, ¿cierto? Y esto tenemos que tener en cuenta, es en el contexto, teniendo en cuenta que dice, hija de Sión, mira, he aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Quiero que nos concentremos en estas dos partes. El Hosana
que la gente está gritando y que ya dijimos muchos sí estaban correctos en el estar exclamando en ese momento Hosana. Seguro tal vez habían algunos que estaban simplemente siguiendo la corriente. Es inevitable. En toda multitud hay personas que simplemente siguen la corriente, ¿sí? Pero tal vez muchos sí estaban con su corazón correcto porque habían reconocido definitivamente es el Cristo, porque hemos escuchado lo que ha hecho y entendemos que también nos dice que esto pasa inmediatamente, y es más, todavía se sigue regando la noticia de la resurrección de Lázaro. Hosana, porque ¿quién tiene el poder sobre la resurrección? Dios, y nadie más tiene el poder sobre la vida, de dar la vida y de quitar la vida. Nadie en la historia de la humanidad había habido una demostración como esta demostración que Jesús acaba de hacer. Y claro, Hosana, y están adorando definitivamente a voz en cuello, pero con toda convicción de corazón. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Y todo esto a lo que están viendo, No es coherente para muchas personas que alguien está diciendo Hosana, alguien que está montado en un burrito. ¿Sí? ¿Qué poder tiene? ¿Dónde están las armas? ¿Sí? ¿Dónde está la caballería? ¿Dónde está la infantería? ¿Dónde está la fuerza militar que se supone que debe tener? ¿Saben qué? Paréntesis. No la ven, pero sí la tiene. Ejércitos de ángeles en el cielo. Pero Jesús entra de esta manera y hay personas que definitivamente están adorando genuinamente a Jesús, y esto es algo que nosotros podemos también ver el día de hoy. El Rey humilde nos invita a buscar una devoción genuina más allá de las apariencias, porque esa apariencia nada que ver, ¿cierto? Nada que ver. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esta verdad en nuestras vidas también? Aquí también nosotros, cuando nos reunimos, comenzamos en adoración, ¿cierto? Y tal vez tú te has pillado de cuando en vez, mientras que estamos adorando, en realidad tu corazón no está conectado con la adoración. ¿Cierto que sí? A veces pasa que tú estás pensando en otras cosas allá afuera, o tal vez aquí adentro, o simplemente en lo que otras personas están haciendo, y en realidad no estás conectado en adoración con el Señor verdaderamente. Y queremos conectarnos genuinamente con el Señor en adoración, buscar una devoción verdadera con Él. No es también simplemente leer un escrito en la mañana, a otra cosa meditar sobre ese escrito, y otra cosa es aplicarlo a lo largo del día. Ya, eso es una devoción genuina también. Es muy distinto a simplemente también venir aquí, y no quiero juzgar a nadie de ninguna manera, pero quiero que todos crezcamos. Otra cosa es, mis queridos amados hermanos, venir aquí, sentarse y pasar el tiempo que estamos pasando leyendo la palabra, escuchando a mí o a Angie o a quien sea que esté compartiendo aquí. Y otra cosa es, de verdad, viniendo con el corazón de apuntar para aterrizar en tu vida lo que estás escuchando. Porque de esa manera vamos a crecer. De otra manera simplemente estamos pasando el tiempo. Y yo no quiero que para ninguno de ustedes venir aquí sea un pasatiempo. De ninguna manera. Yo los amo, y para pasar tiempo podemos ir a la casa a tomarnos un café. ¿Sí? Podemos pasar allí del otro lado de la calle y tomarnos un cafecito, sin duda. Podemos charlar por ahí. Pero yo quiero que crezcamos de verdad, y que no desaprovechemos. El tiempo es corto. Ayer estaba en el sepelio del padre de un amigo. Se fue inesperadamente. Esta mañana recibo noticia de la mamá de una que ustedes conocen, que estuvo aquí sentada con nosotros, de Barbie. Su mamá tuvo un derrame, o algo le pasó ahí, grave. ¿Un derrame? Gracias. Un derrame. ¿Sí? La vida tiene brevedad, ¿sí? Y capaz ya regresa nuestro Señor Jesús. No es sino que miremos alrededor de nosotros y las circunstancias que estamos viendo, que se dice en la Biblia y que vemos que está pasando en su pueblo.
en la tierra de Israel. Y es un indicador para nosotros que las cosas están a la puerta, ¿sí? Entonces, crezcamos más y demos por ese crecimiento nuestro también para que otras personas puedan crecer también, para que otras personas conozcan la verdad y no se perezcan. Entonces, busquemos tener una devoción genuina más allá de las apariencias. Dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Cuando tú estás allí en tu tiempo de lectura, de un devocional, de la palabra, o escuchando algo que alguien te envió, lo que sea, el Señor sabe si tú simplemente estás ahí dándole a eso, o si de verdad te estás conectando con lo que Él te quiere decir ese día. Él quiere pasar tiempo contigo, Él quiere mostrarte, Él quiere alimentarte, Él quiere nutrirte, Él quiere darte las herramientas para ese momento, Él quiere ser el proveedor de ese pan que tú necesitas, y sobre todo ese pan espiritual. Hay una aplicación que me encanta y yo comparto con muchos de la Biblia. Es la aplicación de YouVersion. Y tiene muchas herramientas muy buenas y muy chéveres. Tiene planes bíblicos que uno puede hacer, planes de devocional, uno puede instruirse por medio de investigaciones en él. Tiene muchísimas versiones, tiene en otros idiomas. Si quieres compartir, conoces a un ruso por ahí, el alcalde, le puedes mandar en ruso un versículo de la Biblia, ¿sí? En fin, muchas cosas, pero hay una herramienta que no me gusta. Y es que te dice cuántos días consecutivos tú vienes abriendo la aplicación, y entonces llevo 50, llevo 51, llevo 52 y llega uno al 53, ay, se me olvidó, ¿sí? Y entonces, listo, es el recorderis. Pero, ¿qué pasa si más bien llego al 51, llego al 52 y son las 12, son las 11:59 de la noche, yo no me he conectado, ¡tum!, abrí la aplicación y la cerré. Eso no es una devoción genuina, ¿cierto? Espero que ninguno de nosotros llegue a hacer esa, ¿ok? Sí, porque esto lo ve Dios, ¿sí? Dios sabe, Dios conoce, te conectaste sí o no, y bien sea que tal vez de nuevo sí hayas abrido la aplicación y sí hayas leído el versículo del día, o hayas tomado el pantallazo de la imagen del día, del versículo del día y y todo eso, pero si de verdad no te conectaste de corazón con Él y no lo recibiste y no dejaste que esa palabra se sembrara en ti, no sirvió de nada. No lo hagas, deja que pierdas el día y al día siguiente hazlo de la manera que debe ser, ¿sí? Siguiente punto que quiero resaltar el día de hoy es que debemos de buscar, a la luz del ejemplo de nuestro Rey humilde, buscar entendimiento espiritual a través de la oración y la palabra. ¿Y cómo vamos a ver esto? Fíjense, continúa en el versículo 16. Regresando Juan, dice: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. No la tenían clara todavía. En ese momento no la tenían clara. Pasa todo lo que tiene que pasar y ya la tienen clara. Pero lo importante es, se recuerdan eventualmente de lo que sí fue, sí pasó. Y se recuerdan también que Jesús les estaba diciendo a ellos que todas las escrituras tenían que ver con Él, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos una herramienta y solo una herramienta. No a Jesús, que se les apareció allí para decirles y mostrarles todas las escrituras que correspondían con Él después de que Él resucita. Pero nosotros sí tenemos su palabra. Y su palabra es sabiduría. Su palabra nos da entendimiento espiritual. Pero no vamos a tener ese entendimiento espiritual nosotros mismos
porque sí, pum, de repente. No, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para saber qué es lo que nos está diciendo día a día. También, de nuevo, hablemos de nuestro tiempo de lectura y nuestro tiempo en devoción diario con el Señor. Y tal vez ahí estamos nosotros leyendo. No era para mí, tal vez para alguien más. ¿Sí? Bueno, leí, pero tal vez no era para mí. No logré que... No vi nada así sobresaliente para mí. O tal vez nos fuimos del otro lado, aún hasta de más soberbia por allá, y no, eso definitivamente no conmigo. Yo ya esa la tengo clara. Y tal vez el Señor quiere entrar un poquito más profundo en ese lugar, ¿sí? Pero si tú no oras y no le pides al Señor que te dé la sabiduría, que te dé el entendimiento, que te abra los ojos, que te quite la ceguera, que te quite el velo que tienes, porque todos tenemos velo, les voy a revelar eso. Todos tenemos ceguera, todos tenemos un velo, todos tenemos, como les estaba diciendo el otro día, cuando en las carreras de caballos le ponen unas, ¿cierto? Para que no vean al lado y lado, y tenemos, por ende tenemos puntos ciegos, ¿sí? También nosotros, ¿sí? Entonces, es bueno que podamos pedirle a Él que nos muestre exactamente qué es lo que nos está diciendo. Es más, dame otra escritura, si tal vez no tienes, muéstrame, porque a lo mejor por una no tuviste la claridad, pero con otra sí tienes. Ok, hay una congruencia aquí, hay algo que sí me está diciendo definitivamente el Señor en su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 5, lo dice así, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, ¿sí? O sea, es una promesa de Dios. Ármate de esa promesa de Dios, ¿sí? Recibe esa promesa de Dios, porque Él te la quiere dar. Él quiere darte la sabiduría. Primera de Corintios 2, 14 al 16, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Si tú no lo invitas a ser partícipe de ese espacio, entonces no es un momento espiritual. No lo es un momento carnal. Alex, momento, ¿cómo así? ¿Tú me estás diciendo que yo estoy tomando la Biblia, la estoy leyendo y es un momento carnal? Puede ser. ¿No acabo de ilustrarlo también a través de la aplicación de YouVersion? O cualquier otra aplicación. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Esto procede del Espíritu de Dios, es inspirado por el Espíritu de Dios. Y si tú no estás pidiéndole a Él que sea Él partícipe de ese momento contigo, entonces no vas a sacarle el fruto, el provecho. Amén. No puede entenderlo porque no. ¿Por qué? Porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. A ver, de verdad. A ver. ¿De verdad, Dios? Ok, bueno, está bien. Aunque Él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Es la mente de Cristo el conectarse con el Padre. Es Cristo el que se conectaba con su Padre continuamente. Dame aquí lo que yo necesito en medio de este momento para asegurarme de que lo que yo voy a atravesar el día de hoy, lo que yo voy a ver el día de hoy, es lo que tiene que pasar, ¿sí? Porque yo quiero hacer tu voluntad. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva de nuevo a la contraparte. Y la contraparte es lo de los fariseos. El versículo 17: la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio. También le salió al encuentro la multitud porque se enteró de que él había hecho esta señal. Y aquí va el pero, más o menos. Por eso los fariseos comentaban entre ellos: ven que no conseguimos nada, miren cómo todo el mundo va tras de él. De nuevo, ellos estaban completamente ciegos espiritualmente. No querían ver a Jesús como el verdadero rey. Aunque habían leído
esas escrituras que hablan de Él, quién sabe cuántas veces, aunque las tenían memorizadas y grabadas en su mente. Y aún al ver es como si alguien se graba no sé, una obra teatral, Romeo y Julieta. ¿Quiénes en algún momento hicieron algún papel de Romeo y Julieta, tal vez en el colegio, algo así? ¿Sí? ¿Algunos? A mí me tocó. Sí, a mí me tocó. Y uno le toca pues aprenderse las cosas esas, ¿no? Y eso es duro, ya no puedo. Ya no lo logro. Pero en aquel tiempo yo me recuerdo, es más, en este momento estoy visualizando la ocasión. Eso es increíble, como uno logra transportarse en la mente hacia esos lugares. Y estoy yo allá en el teatro del colegio y dando las palabras del papel que yo tenía y todo eso. Pero es como si uno se aprende el libreto de eso y lo está viendo, pero dice, no, eso como que no juega, no es. No, pues si ya te lo aprendiste, lo que están haciendo es la representación de lo que tú ya te aprendiste. Es coherente lo uno con lo otro. Y tú estás pensando que lo que estás viendo no tiene nada que ver con lo que tú tienes grabado en la mente. Pues eso es lo que le está pasando a ellos, ¿sí? Ellos ya tienen el libreto en sus mentes, están viendo que se está demostrando y están negados a que esa es la obra real, ¿sí? Pero es la obra real. Es ceguera espiritual. Y la única manera en que nosotros podemos decirle no, darle las espaldas a la ceguera espiritual, es por medio de la misma palabra de la cual comenzamos hablando a un principio, que es la humildad, ¿sí? Tal cual. El ejemplo del rey humilde nos invita a evitar la ceguera espiritual a través de la humildad y la búsqueda de Dios. Todos nosotros debemos tener personas alrededor de nosotros que nos ayudan con nuestra ceguera espiritual. Haz inventario mental en este momento y pregúntate a ti mismo: ¿tengo personas alrededor de mí que me ayudan a evitar la ceguera espiritual? ¿Que hablan a mi vida? ¿Que me dicen las cosas tal y como son? ¿Tal y como deben de ser? ¿Las recibo en humildad también? ¿O las recibo en soberbia y en orgullo? Yo le agradezco a Dios que tengo personas así en mi vida. Tengo varias personas así en mi vida. La primera es mi esposa. Ténganlo sin duda. Y díganme ustedes si no la conocen, que ella va a decir las cosas como son, ¿sí? Tengo a otras personas. Tengo a Angie. Antes de ayer, Angie me llama y me dice: quiero decirte algo. Y vino a mi casa y charlamos. Y él me dijo unas cosas. Y claro, es importante que se digan cosas que tal vez uno no ve de la forma que uno las debe de ver, ¿sí? Tengo a otras personas. Debemos tener a varias personas que hablan a nuestras vidas de esta manera, ¿sí? Porque nosotros, de nuevo, tenemos esos puntos en que no las vemos. Ustedes están viendo en este momento mis gestos, mis caras, ¿cierto? Y yo no las veo. Y tal vez para algunos de ustedes la cara que yo estoy haciendo no es muy cómoda. Pero si ustedes no me lo dicen, yo no lo sé. ¿Cierto? Entonces no confiemos en nosotros mismos. Creo que la Biblia lo dice, ¿cierto? No confiemos en el entendimiento que yo tengo sobre las situaciones que pasan alrededor de mí. Tal vez el juicio que yo puedo darle a una situación no es el juicio real, ¿cierto que sí? Sino más bien debemos de confiar nosotros en ¿qué? En el Señor. Sí, el Señor nos está diciendo a nosotros que parte de la humildad precisamente es también estar en comunidad.
Y muchos de nosotros no queremos estar en comunidad porque no queremos que nos digan las cosas, ¿cierto? Y a veces nos autoseleccionamos y nos salimos de comunidad. A veces nos apartamos por un tiempo, a veces decidimos nunca regresar. Esto pasa en muchas congregaciones, ¿ya? Quiero que ninguno de ustedes en algún momento sea tentado por Satanás a salir de una congregación donde el Señor los ha plantado para que florezcan, crezcan, para que se edifiquen y que vayan y hagan discípulos ustedes también, por una incomodidad que hay sin haber dicho las cosas. O porque alguien les haya dicho algo, pero ustedes no quisieron recibirla. Yo digo lo que digo con todo el amor del caso, ¿sí? Los aprecio a cada uno de ustedes y no quiero que ninguno de ustedes en algún momento vaya a pensar que uno está aquí atacando también desde el púlpito. Yo no conozco las situaciones. Yo cuando yo me siento a escribir, lo que el Señor me muestra en el estudio es únicamente para mí. Es decir, si les cae a ustedes es porque también me cayó a mí también. Ustedes les cayó fue lo que salpicó, pero a mí ya me dio, ¿sí? A mí me cayó el chorro, ¿sí? Estamos en las mismas, creciendo todos juntos. Mateo capítulo 13, versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y no lo sanarían. Mis hermanos amados, de nuevo, mi ánimo es que nos ayudemos como cuerpo de Cristo que somos. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo, ¿sí? Y que nos ayudemos los unos a los otros. Miren en este momento a la persona que tienen a su derecha o izquierda inmediata, un momento. Y hacia el otro lado también. ¿Sí? Tú también. Todos. Mira. Mira al lado. Y mira para el otro lado. Eso, mi chico. Así. Ahí hay personas que deben de estar aquí para ayudarse los unos a los otros, ¿sí? Para que podamos ver debidamente, oír debidamente, entender debidamente. Amén. La entrada triunfal de Jesús tiene mucha más profundidad que simplemente Jesús entrando en el burrito, ¿cierto? Y por eso pues lo abordamos hoy de la manera que lo abordamos el día de hoy. Es mucho más que una celebración externa, nos desafía a no limitar a Cristo en nuestras expectativas terrenales, a abrazar la humildad en nuestra vida diaria, a buscar una devoción genuina y a profundizar en la verdad espiritual para, a fin de cuentas, evitar la ceguera espiritual a través de la humildad y la búsqueda sincera de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir en tu palabra. Gracias porque tu palabra es tesoro. Gracias porque es vida. Gracias porque es agua, es pan, es lo que necesitamos hoy, Señor. Porque sabemos que en este mundo, sin el poder de tu palabra y de la sabiduría que emana de ella, Señor, a la deriva de lo que sea nos vamos, y somos propensos al enemigo y no tenemos herramienta contra él, porque ella es la verdad. Gracias, Señor, porque hoy has abierto nuestra mente, hoy has abierto nuestros ojos, hoy has abierto nuestro corazón, como oramos a un principio, para que salgamos de aquí el día de hoy alimentados y transformados. Te pedimos que continúes esta buena obra a lo largo de este día y que mañana lo hagamos de nuevo, porque lo vamos a necesitar fresco. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.